Hay secretos que los pueblos guardan con uñas y con hambre. Hay historias que se susurran en voz baja, como si nombrarlas en voz alta pudiera devolver lo que ya no está. Hoy te voy a llevar a uno de esos pueblos, un lugar donde la niebla se pega a las casas y las chimeneas parecen boca abierta, donde las noches tienen memoria y el viento sabe cómo contar viejas advertencias. Descubre historias macabras de brujas que nadie se atrevió a contar. El pueblo se llamaba San Isidro, en la boca de quienes todavía lo visitaban, aunque en los mapas de los forasteros ya figuraba como caserío abandonado. Estaba encajado entre cerros que olían a hierro y a tierra húmeda, con calles que parecían dibujadas a fuerza de botas y de caminatas que nunca terminaron. Las casas eran de adobe y techos bajos. Las farolas, cuando funcionaban, apenas dibujaban un círculo de luz en el barro. Allí vivía, cuando comenzó esta historia, una comunidad envejecida y cuidadosa. Hombres que volvían de la mina con las manos negras de polvo, mujeres que tejían con los dedos callosos y niños que aprendían a no interrumpir los rezos. Clara llegó una tarde de fines de otoño, con la panza redonda marcada por el frío y la esperanza igual de temblorosa. Venía del valle, con su marido Germán, buscando un lugar que les ofreciera algo de calma antes del parto. Habían oído que en San Isidro las parteras eran firmes, que la vida allí iba al ritmo de las estaciones y que cada vecino, aunque callado, tenía una mirada que no te abandonaba. Clara pensó que eso podría darle seguridad a su hijo. No sabía que a veces las miradas guardan más preguntas que respuestas. Doña Margarita fue la primera en acercarse. Tenía manos de tiempo y una voz que no perdía su mandato, incluso cuando parecía demasiado dulce. «Acá las cosas se hacen a tiempo», le dijo la partera en la cocina de barro, mientras revolvía una olla que olía a hierbas. «Aquí no dejamos que los bebés respiren fuera del bautizo sin vigilancia». Clara asintió, entre agotada y agradecida. Las palabras parecían rito y precaución, casi indistinguibles. En San Isidro se creía, se decía en voz baja, que ciertas noches, antes del bautizo, los recién nacidos eran mirados por ojos que no eran de este mundo. La casa que alquilaron estaba frente a un patio compartido. Una anciana, doña Lucía, vivía en la casona contigua. Siempre la veían al atardecer, encorvada, con un chal, moviéndose de manera precisa entre su pila de leña y la puerta. Su cabello era blanco como ceniza y sus manos largas como raíces. No era que la gente la evitara, más bien la respetaban con esa distancia que combina miedo y costumbre. Se decía que doña Lucía sabía de hierbas, de curaciones que no se escribían en ningún libro. Algunos la llamaban la vieja, otros preferían no hablar. A Clara le era imposible descifrar si sus miradas eran benignas o inquisitivas. La anciana no sonreía nunca del todo. Las noches en San Isidro no eran silenciosas. Eran atentadas diminutas. El golpeteo de las tejas, el siseo del ganado, algún perro que ladraba a la nada. Pero hubo una madrugada en la que algo tocó el techo sobre la cama de Clara, como si una mano hubiera pasado, lenta, buscando la cuerda de la vida. Sintió el colchón hundirse mínimamente, el crujido de la madera y un aire helado que le recorrió el cuello. Germán, que dormía a su lado, abrió los ojos. «¿Escuchaste?», murmuró. Clara asintió sin abrir la boca, porque el sonido se repitió. Una especie de roce que parecía venir de las vigas mismas, como si algo trepara sobre el techo con pies de una lógica distinta. No fue la primera vez que alguien en San Isidro oyó aquello. Al entrar en la noche, los murmullos del pueblo hablaban de pasos que caminan al revés, huellas que apuntan en sentido contrario. La expresión se convirtió en un leitmotiv. Huellas que miraban al revés, como si el mundo se negara a ser normal. Clara comenzó a notar pequeñas marcas en el barro del patio. Unas huellas diminutas, curvas en un ángulo equivocado, como si alguien hubiera aprendido a caminar con los pies al revés.
A veces las encontraba cerca de su puerta, como si una visita nocturna hubiera intentado ser gentil. La partera insistió en el bautizo inmediato. «Lo pido por precaución», dijo doña Margarita con esa mezcla de superstición y autoridad que no admite réplica. «No es cuestión de fe solamente, mi reina. Es costumbre que protege». Clara recordaba las palabras con una punzada que no terminaba de descifrar. Germán, práctico, se enojaba con esas historias. «No vamos a convertir la llegada de nuestro hijo en una obra de teatro», decía. Pero la antigua lógica de San Isidro se imponía con pequeños recordatorios. Vecinos que cerraban ventanas antes de la noche, cruces puestas en las puertas, un pequeño botiquín de agua bendita, dejado discretamente en la repisa por doña Josefina, la vecina informante, que a veces llegaba con pan y también con rumores. Esa misma noche, cuando la luna solo alcanzaba a manchar de plata las colinas, Clara dio a luz. El parto fue como una herida abierta y cerrada en un mismo aliento. Dolor, llanto, el recién nacido que gritaba con la furia de quien descubre el mundo sin preguntar. Germán besó la frente de Clara con manos temblorosas. Doña Margarita lo envolvió al bebé en telas que olían a tomillo. La comunidad, con ese cortejo de cercanos y conocidos, guardó la puerta. Se hizo un silencio reverente, un temblor parecido a la oración. Alguien recordó la urgencia del bautizo. La partera repitió: «Hoy, si quieren, que no falte». Clara, cansada, cedió. Todo el pueblo parecía inclinarse hacia la precaución. Pero las horas se estiraron y la noche volvió a caer con su cortina húmeda. Las velas en la cuna parpadeaban. La respiración del niño marcaba un ritmo minúsculo, firme, casi inocente. A medianoche algo sucedió. Clara escuchó un sonido mínimo y se levantó sin profesión de temor. Una presencia que era como un roce sobre el aire, un soplo que apagaba la vela cuando pasaba. La casa parecía brecha. Cada sombra era un túnel. Germán dormía, agotado. Clara puso la mano en la cuna y notó que el cuerpo pequeño no estaba. El vacío pesaba como una piedra. «¿Germán?», llamó, con la voz que se te quiebra cuando el mundo se parte. Él despertó en segundos. Vieron la puerta entreabierta, la mecedora inmóvil, las sábanas revueltas. Fuera, en el patio, las huellas aparecieron como evidencia. Huellas pequeñas que no eran de bota ni de alpargata, curvas y con dirección equivocada. Huellas que miraban al revés, señalando hacia la ladera que bajaba a la quebrada. Doña Margarita y varios vecinos salieron corriendo, con linternas temblorosas y rezos a media voz. El aire olía a tierra removida y a algo más antiguo. Un olor que recordaba a hojas viejas y metal oxidado, como si la misma tierra hubiera expulsado un secreto. Lo que encontraron en la barranca fue una forma que aún respiraba por un segundo en la memoria de los presentes. Un bulto envuelto en tela, una mancha oscura en la maleza. Cuando llegaron, el llanto había dejado de existir y quedó ese silencio de los objetos que se sabe que antes contuvieron vida. Nadie describió a qué olía exactamente lo que hallaron. Dijeron que era una cosa triste, con la quietud de algo que había ido a morir con la intención de no volver. La escena se sostuvo en la columna vertebral del pueblo como una estaca de miedo. Doña Lucía fue la primera en pararse frente al lugar, con la cara pálida y los ojos sin brillo. No dijo una palabra. Dejó que su presencia fuera un juicio. La gente comenzó a mirar con sospecha las sombras. Pocos se atrevían a preguntar en voz alta, pero todos, en silencio, extendían la mirada hacia la misma culpable tácita, la noche. Germán y Clara recogieron lo que quedaba de su hijo en la penumbra y, sin terminar de entender si era más prudente quedarse o marchar, hicieron una maleta con manos que ya no sabían contener el temblor. La casa se convirtió en una tumba de objetos que olían a vida reciente. Las visitas cesaron. De a poco, las ventanas se cerraron mientras la gente, en su silencio,
comenzaba a hacer una lista de nuevas reglas. No dejar a los bebés sin bautizar, no abrir las puertas de noche, vigilar las tejas. Pero la tragedia de Clara fue solo la primera piedra que hizo rodar la avalancha de historias. En las cocinas, junto al mate y al pan, los mayores comenzaron a recordar otras noches. La historia de una curandera que perdió a su hijo, y que, desde entonces, ya no fue la misma. La de un jornalero que encontró un cuerpo colgando en el monte y no supo si había sido mano humana o algo con uñas. La de un niño llamado Tomás, que regresó del bosque con los ojos fijos y la boca llena de palabras que nadie entendía. Cada relato venía acompañado por la misma imagen que ahora volvía a sonar en los labios como una letanía. Huellas que miran al revés. No tardó en aparecer, entre los susurros, un nombre propio del folclore local: la chorca. Para algunos era un apelativo reciente. Para otros, una palabra antigua que se negaba a morir. Se decía que la chorca no era del todo humana, que tenía garras en los dedos, que podía alargar su sombra y que a veces se posaba en los techos como quien espera algo olvidado. Otros, con menos fe en lo sobrenatural, la llamaban Tlahuelpuchis, un nombre que pasaba de boca en boca como si eso le diera una forma más terrenal. En cualquier caso, el eco de ese nombre envolvió el pueblo como una manta húmeda. Nadie quería ser quien lo pronunciara en voz alta primero. La versión de los hechos cambió según quien la contara. Doña Josefina hablaba con voz baja. No fue la primera vez que alguien escuchó un llanto que no venía de ningún bebé. Don Rodrigo, un hombre mayor que hasta entonces había sido escéptico y que se jactaba de no creer en cuentos, barruntó que la culpa era de la modernidad. Se mezclan costumbres y se pierden las explicaciones, decía en la puerta del bar. Pero al cabo de unos días, don Rodrigo no volvió a sentarse en esa banca. Un brillo nuevo en su mirada delató una certeza que antes le era ajena, que algo caminaba por los techos y que no era cualquier viento. Mientras tanto, Clara y Germán tomaban la última decisión que les quedaba: marcharse. No fue una huida con violencia pública, fue una salida lenta, con las manos recogiendo mantas y la caja con recuerdos como quien prepara un equipaje para un funeral de futuro. Salieron por la madrugada, con la neblina pegada a la piel y con la sensación de que las paredes del pueblo los observaban hasta que una curva en el camino los hizo desaparecer del paisaje. Esa mañana, en la plaza, comenzaron las medidas. Las mujeres más ancianas encendían velas y las dejaban ardiendo en las puertas como si las llamas pudieran dibujar una barrera seña. Los bautizos, que antes esperaban días de familia reunida, comenzaron a celebrarse en cuanto un bebé nacía. Se colgaban campanillas en la entrada de las casas. Algunos padres friccionaban con sal las hendiduras del marco. Todo se volvía rito de protección, y todo rito traía consigo una nueva forma de miedo: la certeza de que solo la comunidad podía sostenerse frente a aquello que se negaba a ser nombrado. Dentro de esa atmósfera cambiante apareció también Ulises. Era un jornalero joven, de manos curtidas por la zapa y la mañana, que trabajaba en las colinas. Ulises no era de San Isidro, venía y se iba según la temporada del trabajo. Pero esa vez, algo lo retuvo. Contaban que él encontró, una tarde, una prenda colgando de una rama en el monte, una tela manchada que olía a humo y a humedad. Él la recogió, y con esa prenda volvió al pueblo, con una curiosidad que pronto fue confundida con obligación. Ulises no creía todavía en los nombres que los ancianos murmuraban. Pensaba que había una explicación natural para todo. Sin embargo, en la noche en que decidió que iban a seguir las huellas, en la línea donde el campo se vuelve monte cerrado, escuchó un llanto que no tenía hijo a quien pertenecer. Esa noche, algo tocó el techo sobre su cabeza, dijo luego a quien quiso escucharlo, con voz entrecortada. Caminó en silencio por la trocha. Las huellas estaban allí, curvadas a contramano, como si el mundo hubiese aprendido a andar con las manos.
Ulises la siguió hasta encontrar una cueva pequeña, y dentro, algo colgaba con la forma de un cuerpo que se negaba a nombrar su humanidad. Fue su hallazgo el que convirtió la sospecha en terror. Ya no se trataba de una sola pérdida. Había un patrón. En las horas que siguieron al hallazgo de Ulises, el pueblo se dividió en pequeños bandos de incredulidad y resignación. Algunos aseguraban que todo era obra de manos humanas, de vecinos que en tiempos de miedo habían cruzado la línea. Otros, los más viejos, negaban que la explicación fuera tan simple. Lo que asoma no obedece leyes de hombres, advertían en voz baja, como quien comparte una confesión impura. El rumor creció y se solidificó. Si la noche era la cazadora, la gente debía defenderse con costumbres que eran, hasta ese momento, relictos de una era anterior. Mientras tanto, Clara y Germán ya no formaban parte del día a día del pueblo, pero su nombre, y la imagen de la cuna vacía, no dejaron de circular. Cada relato que hablaba del pueblo terminaba volviendo a su tragedia, porque el acto violento contra un bebé rompe más que la carne. Rompe la confianza que soporta a una comunidad. La desaparición del niño fue la primera grieta que dejó pasar la desconfianza. Después vinieron los ojos que ardían como brasas que algunos afirmaban haber visto en la ladera, las uñas que arañaban sin dejar sangre y las huellas que, inexorablemente, apuntaban en sentido contrario. No era solo la presencia de lo inexplicable lo que aterrorizaba, era la manera en que las personas cambiaban, miradas que se esquivaban, silencios más densos, el éxodo lento de los jóvenes que no querían ver más que la sombra del pueblo. La vida cotidiana se plegó, y con cada plegadura se escondía un relato no contado que, sin embargo, vivía en los rincones. Las puertas se cerraban antes del atardecer, las noches, otrora propicias para la conversación, se volvieron territorio reservado, y así la historia de Clara se convirtió en advertencia y en promesa de un misterio aún mayor. Porque cuando los vecinos cavilaron sobre lo ocurrido, empezaron a comprender que las leyendas no nacen de la nada. Nacen de la necesidad de nombrar aquello que daña sin mostrar su rostro. En San Isidro aprendieron, a la fuerza, que hay nombres que protegen y nombres que evocan. Algunos los susurraban para conjurar. Otros los callaban por temor a llamar a lo que se quería olvidar. Si estas historias te atraen y quieres escuchar más relatos prohibidos y escondidos de pueblos olvidados, suscríbete. Hay lugares que se confiesan solo a quienes quieren oír. Con la partida de Clara y Germán, el pueblo quedó con una costra nueva de miedos. Pero la costra no sanó las heridas. Las tensiones se propagaron en otras direcciones. Las parteras comenzaron a aparecer con más cautela. Las casas tenían siempre una vela de más, y los rezos se hicieron tan frecuentes que parecían reemplazar la conversación. Don Rodrigo dejó de ser el escéptico, y se transformó en alguien que cerraba su puerta con llave, hasta del ruido. Doña Lucía, por su parte, se volvió aún más gris. Su figura ya no aparecía en las plazas, sino en las ventanas que la observaban, como si ella, después de todo, fuera otra víctima del rumor. La leyenda que nadie se atrevió a contar fue tejiéndose con puntadas cortas. Testimonios que contenían lo mismo que los demás callaban. Vi unas huellas junto a la cuna, dijo una mujer. Escuché un llanto que no venía de aquí, dijo otra. Cada testimonio añadía una pieza al rompecabezas. Pero no bastaba para entender. Solo servía para sostener un eco compartido, que algo extraño andaba por ahí, una entidad que tomaba formas humanas y luego se deshacía en la noche. En las noches de vigilia, muchos juraron haber visto, sobre los techos, sombras que parecían caminar con la naturalidad de alguien acostumbrado a no ser visto. Decían que, a veces, las tejas se movían sin viento, que el sonido de pisadas sobre el tejado parecía venir de la dimensión equivocada, y que cuando se acercaban con linternas, lo único que quedaba era un par de huellas invertidas, pequeñas, perfectas,
como las huellas que miraban al revés. La pregunta que quedó flotando en la plaza, como la última luz de una vela que no quiere apagarse, fue esta. ¿Qué sucede cuando una comunidad empieza a creer que su propio tejido social está en peligro por algo que no se puede nombrar con certeza? La respuesta, en San Isidro, se fue viendo en actos pequeños: bautizos apresurados, velas en las puertas, niños que ya no solían salir de noche. Y en los que se marchaban, un efecto secundario profundo: el abandono, la pérdida de generaciones que antes sostenían la memoria. En medio de todo esto, quedaron relatos sin cerrar. La curandera que perdió a su hijo, sin que nadie pudiera decir si la noticia era el inicio o la consecuencia de la tragedia. Ulises, que había encontrado una prenda en el monte y que desde entonces caminaba con una mirada que no terminaba de reconciliar al mundo. Y otros, como Tomás, el niño que volvió del bosque con los ojos fijos, como si hubiera visto algo que le había quitado el habla. Eran historias que nadie se atrevía a entrelazar del todo porque la mera unión de los hilos hacía la maraña demasiado real. En la penumbra del caserío, cuando la neblina teñía los postes de luz y las sombras parecían tener vida propia, alguien dejó una nota clavada en la puerta de la iglesia: no permitamos que el miedo nos haga injustos. La frase se leyó como un grito suave, porque, más allá de las supersticiones, había un riesgo concreto: que la sospecha se volviera contra los otros, que la leyenda se usara para señalar a una vecina, a una curandera, a una mujer sola que no tiene más defensa que su silencio. Sin embargo, la historia que nadie se atrevió a contar no se detiene en la moral pública. Siguió, implacable, recortando nuevas sombras. La palabra chorca empezó a sonar con más frecuencia, como si nombrarla fuera una manera de explicarlo todo. Y donde la explicación falta, la imaginación se encarga de rellenar. Algunos afirmaban haber visto ojos rojos como brasas en la oscuridad. Otros, uñas que brillaban en la luna. Otros, pies girados como si la anatomía misma hubiera decidido traicionar la lógica. Los antiguos rituales de protección comenzaron a multiplicarse. Hay que decirlo. No porque fueran mágicos, sino porque la gente necesitaba creer que había algo que podían hacer para parar lo inevitable. Y en esa necesidad, en esa urgencia, los ritos se volvieron tanto consuelo como condena. La obligación de proteger al recién nacido se transformó en vigilancia perpetua, y la vigilancia llevó a convertir la noche en un enemigo al que había que vencer, o al que había que sacrificar la libertad. Mientras tanto, en la ladera, a la espera de un descubrimiento que completara el cuadro, las huellas seguían siendo el único signo que parecía resistirse a la interpretación fácil. Caminaban en sentido contrario, miraban al revés, y con cada noche que pasaba, ese reverso no solo hablaba de un cuerpo que se movía de manera anómala, hablaba de un mundo que se negaba a seguir su curso. Había quien, entre tanto, murmuraba que la raíz del mal estaba en la memoria colectiva, en historias antiguas mal comprendidas, en viejos ritos abandonados, en secretos que el pueblo había preferido enterrar. La historia de Clara había encendido una luz que no se apagó, y en ese brillo dejó ver que, a menudo, el terror más efectivo no es el que muestra la cara monstruosa en primera fila, sino el que enmudece a la gente y hace que rehaga su vida en torno a la sospecha. Algunos decidieron marcharse. Otros se quedaron para cuidar lo poco que quedaba. El pueblo de San Isidro comenzó a cerrarse sobre sí mismo, y la noche, como una paciente cazadora, seguía extendiendo su red. En la linde entre lo que se puede decir y lo que se debe callar, la gente de San Isidro aprendió a no compartir demasiado, y llamó a lo no dicho de muchas formas: Chorca, Tallahuelpuchis, la vieja del techo. Cada nombre era un intento por poner límite al horror, como quien enciende una vela pensando que la llama puede ahuyentar la sombra. Pero la sombra sabe muchas rutas, y en esas rutas las huellas al revés continuaban apareciendo,
implacables, como si la noche practicara un idioma que los vivos aún no descifraban. La curandera no tenía nombre en la boca de todos. Algunos la llamaban la vieja del agua, otros, con tono de respeto, simplemente doña. Vivía en el borde del pueblo, donde el sendero se volvía sendero de maleza y el pasto ya no se dejaba domesticar. Antes, hablaba con la voz templada de quien conoce las raíces de las plantas y el ritmo de las estaciones. Después del día en que perdió a su hijo, esa voz se fue quedando en el filo de la inutilidad, como una cuerda que pierde tensión. Su hijo Mateo era un muchacho de manos finas que ayudaba en lo poco que la tierra podía ofrecer. Una noche se fue al monte para conseguir leña, y no volvió. La búsqueda fue larga, con linternas y rezos en la garganta. Lo hallaron al amanecer, en la ladera. El cuerpo estaba inmóvil, tendido como un tronco, y alrededor, marcas que nadie supo explicar. Nadie habló de verdades. Se limitaron a narrar lo que sus ojos aún podían sostener. Huellas extrañas en el barro, pequeñas y curvas, que parecían mirar hacia donde el mundo no quería mirar. La curandera, rota por el dolor, comenzó a desaparecer por horas. Cuando volvía, lo hacía con las manos negras y la mirada fija. Decía cosas a medias, recitaba nombres de hierbas que nadie recordaba haberle oído antes. Algunos la consolaron, otros la observaron como quien observa una falla en el vidrio, con más miedo que compasión. Con los días, se empezó a decir que la curandera había cambiado. No en el sentido literal al que algunos temían, sino en pequeñas señales que la gente, por dolor o por pánico, convirtió en prueba. Dejaba sardina en las ventanas, tocaba con el borde de la cuchara cada marco de la casa, andaba por la noche con un cantar que no parecía de este mundo. Un muchacho que la vio pasar por la plaza juró que sus pies parecían flexionar en ángulos equivocados, pero nada de eso era más que un rumor hasta que una madre escuchó un ruido en su tejado, miró y vio las huellas, diminutas, perfectas y con la orientación invertida, como si alguien hubiese aprendido a andar con la naturaleza al revés. La noticia viajó como chispa. La curandera había salido esa noche. El sendero la había devorado, y después, según los más viejos, la figura que ella dejaba atrás ya no era solo humana. Ulises era el tipo de hombre que confía en sus botas y en la ciencia de las manos. No creía en demonios ni en nombres que curaban con superstición. Creía en el peso de la pala y en el color de la tierra. Cuando encontró la prenda colgada en la rama, una tira de tela que olía a humo y a humedad, fue curiosidad lo que lo movió, no valentía. La recogió sin pensarlo demasiado y la llevó al pueblo con la sogaz de su costado y el crujir de los pasos en los oídos. Esa prenda, alguien dijo, tenía restos de barro que mostraban huellas invertidas. Ulises la miró y sintió que algo, en lo profundo, cambiaba el sonido de su respiración. La noche en que decidió seguir las huellas fue una de esas noches que parecen hechas de agua envejecida. La luna apenas, las estrellas como carbón apagado, y el silencio espesado por la humedad. Caminó solo por la trocha, donde la maleza se volvía sombra. Al principio creyó que era una broma de la naturaleza, un sendero mal formado, una liebre, cualquier explicación que le permitiera calmar la pequeña brasa de miedo. Pero a medida que avanzaba, las huellas se multiplicaban y se volvían más claras. No eran de bota ni de zapato, sino de una planta de pie que no obedecía a la lógica. Se torcían hacia la ladera y cada paso parecía negarse a mirar hacia adelante. Ulises llegó hasta una pequeña cueva. Allí, la tierra tenía un olor distinto, a hierro viejo y a hojas podridas. Dentro, colgando de una rama baja, había algo que se contorsionaba entre la penumbra. No era exactamente un cuerpo humano en la forma que él conocía. Tenía cabellos, pero parecían plumones. La piel, cuando la luz de su linterna la ungió por un segundo, era como corteza. Ulises avanzó con cautela,
y por un instante que pareció una eternidad, cruzó mirada con aquello. Un par de ojos brilló como brasas en los restos de la luz. Fue suficiente. Sintió un frío que no era del clima, una punzada de animalidad que le subió por los huesos y le quitó la palabra. Mató la rabia racional que llevaba de fábrica y dio media vuelta. No gritó, no llamó. Salió, corrió, se apoyó en un árbol y esperó a que el mundo retomara su latido natural. Cuando finalmente volvió al pueblo, dio su versión a medias. Dijo que había encontrado algo colgado, que no supo si era humano o no, que salió corriendo porque había escuchado un sonido en su nuca. Los otros lo miraron con los ojos encendidos por la posibilidad de que, esta vez, la leyenda tuviera una forma física. Ulises necesitó tiempo para dormir de nuevo. Cuando lo logró, los sueños le devolvían aquella mirada. Ojos que ardían como brasas. Cuando despertó, había decidido no volver al monte. No obstante, la curiosidad, esa otra manera de nombrar al miedo, suele ser más persistente que la prudencia. Un día, Ulises no apareció en la hora de la comida. El pueblo lo buscó con la misma determinación con la que se buscan cosas importantes. Con linternas, voces firmes, la certeza de que si algo puede ser encontrado, será encontrado. Lo hallaron en la ladera a la mañana siguiente, suspendido de una rama baja, su cuerpo inmóvil oscilando sin viento. No había marcas de violencia más allá de la cuerda que lo sujetaba y la expresión de su rostro, que no parecía la de un hombre que se haya consumido por la desesperación sola. Algunos dijeron que había sido él quien había quedado atrapado por la criatura. Otros susurraron que fue la fatiga que termina con los que tropiezan en su propia psique. Aun así, alrededor, en la tierra húmeda, las huellas señalaban en dirección opuesta, curvadas como si alguien hubiera querido que quien las viera supiera que no todo era dirimible por manos humanas. El hallazgo de Ulises colgando hizo que algunos se taparan los oídos, y otros que se armara la idea de una fuerza que no necesitaba abrir heridas para ganar. Nadie pudo ponerse de acuerdo. Las familias comenzaron a mirar hacia los suyos con la sospecha de quien vigila por pérdida. Una vecina colocó un pequeño recipiente de agua bendita en la cocina, y sin decir palabra, se le ocurrió que si se la rociaba en la puerta, quizás un límite quedaría trazado. Que la comunidad buscase consuelo en gestos antiguos no era sorprendente. El asombro era saber lo rápido que lo hicieron. Algunos días después, don Rodrigo, el escéptico que había cambiado su banca por el silencio, sufrió algo que dejó su corazón en una llave oxidada. Una noche abrió la puerta de su galpón para ver por qué sus gallinas estaban inquietas. Allí, sobre las vigas, vio unas huellas. No pequeñas, más bien largas, arqueadas. Se toldó, se quedó allí sin hacer ruido, observando el techo como si pudiera oler a través de la madera. En el cobertizo, la penumbra se movió, y una sombra pasó por encima de su cabeza, como si una criatura hubiera decidido probar el firmamento de su techo. Don Rodrigo vio un par de ojos que quemaban la noche. No gritó, corrió. Fue la primera vez en 100 años que alguien presenció a don Rodrigo, perdiendo la compostura hasta el punto de temblar. Días después, se fue. La gente habló de miedo, pero también de vergüenza. El hombre que no creía ahora huía. Tomás, en cambio, fue la prueba más inocente de que el terror no necesita ser grande para dejar huellas profundas. Era un niño inquieto que solía jugar cerca de la linde. Un verano, se perdió por la tarde y volvió con los ojos abiertos de una manera que asustó a todos. Veía algo, pero no lo compartía porque no tenía las palabras. Su madre intentó que dijera el nombre de lo que había visto, y él solo repetía, como si recitara un verso. La vieja del techo canta, y las huellas se miran. Con el tiempo, Tomás habló menos y soñó más. En sus sueños, el sonido del paso invertido era un latido que le marcaba la frente. Los psicólogos, cuando llegaron, dijeron que el niño sufría un trauma,
Los ancianos encogieron los hombros y dijeron que aquel niño había mirado algo que los adultos no querían ver. Tomás creció con miedo. Mucho más tarde, cuando fue ya joven, su boca se abrió y dejó salir una frase que nadie olvidó. No se la nombra con respeto, se la nombra para pararla, pero a veces el nombre es trampolín. Nadie supo a qué se refería del todo, pero todo el pueblo entendió el temblor. Con cada historia que corría por las cocinas, por los pasillos de iglesia y por las charlas junto al fuego, la sombra que envolvía a San Isidro se espesaba. Las noches de vigilia se multiplicaron. Las mujeres que antes hablaban en voz baja, ahora organizaban guardias. Los hombres dejaron de entrar al bar antes del anochecer. Se improvisaron turnos, 1 o 2 por casa, velas en las ventanas, puertas sujetas con cuerdas. Bautizos que antes celebraban la llegada con fiesta, se transformaron en ceremonias relámpago. El niño traído al agua en cuanto respiraba. La familia reuniéndose sin demora para no ofrecer carne al rumor. Hubo una noche en particular que la gente recordaría como la del reloj sin hora. Era la noche en que el pueblo decidió que la vigilancia colectiva sería su protección. Se colocaron luces en las ventanas, se alinearon voces para responder a cualquier ruido, y se compartió una oración que no pertenecía a ninguna iglesia específica, una mezcla de plegaria y promesa. Aquella noche, varios vecinos subieron al techo de la iglesia para mirar a la ladera. El viento, como si también quisiera ser juez, llevaba consigo el olor de la maleza y el latir de los recuerdos. Cerca de la medianoche, un sonido se deslizó sobre los tejados, primero leve, después como un tambor leve de uñas sobre el barro de las tejas. La gente apretó las manos. Luego, una figura oscura cruzó el campo de luz de las antorchas con la languidez de quien pasea por su propio terreno. Las sombras se tensaron. Alguien gritó. Las voces respondieron. Fue el primer momento en que la comunidad se lanzó a la cacería, no por venganza, sino por la desesperación de encontrar un rostro al que poder nombrar. Los que salieron en persecución vieron lo que la memoria no olvida. Huellas al revés sobre las tejas, moviéndose con una naturalidad imposible, pequeñas manos que dejaban marcas curvadas como medias lunas en los bordes del canal. Una mujer, doña Josefina, juró haber visto a la criatura agazapada en el alero, mirando hacia abajo con ojos que encendían la noche. Tenía las uñas largas como si de madera fueran, y los ojos eran brasas, dijo luego, con la voz quebrada. La multitud se lanzó en tropel, pero lo que siguió fue la antigua lección de San Isidro. La noche devuelve su silencio cuando se le exige. Al amanecer, solo encontraron marcas y un residuo de asombro. Las huellas marcaban un camino que nadie entendía. Algunas casas amanecieron con campanillas destrozadas, como si alguien hubiera pasado y probado romper los objetos protectores. En la plaza, un hombre mayor dejó un rosario en el piso y dijo: «Si la cosa no tiene alivio, entonces tendremos que aprender a vivir con ella». Vivir con ello significó imponer horarios, educar a los niños en el miedo, transformar la libertad en prevención. Con el paso de las semanas, la gente se fue yendo por centenares. Los jóvenes buscaron trabajo donde la luz de la ciudad fuera más confiable. Las familias se partieron. Los que se quedaron fueron, en su mayoría, ancianos que no querían cargar con la mudanza del recuerdo. Las casitas se quedaron con las ventanas cerradas y las chimeneas apagadas. Las historias se convirtieron en un patrimonio intangible del lugar. Se repetían para que nadie olvidase, para que la comunidad que quedaba supiera por qué se había despojado de su música y su desborde. Pero entre los que se quedaron, no todos aceptaron resignarse. Algunos, en lugar de huir, buscaron soluciones pequeñas. Colocar cruces caseras en los dinteles, pedir el bautizo lo antes posible, dejar un vaso de agua junto a la cuna. Otros, en cambio, adoptaron una postura más severa. Cerrar el paso a las pláticas nocturnas, evitar a las mujeres que vivían solas, desconfiar de quienes llegaban de lejos con ropas diferentes.
Esa división creó tensiones que, en algunos casos, fueron más hirientes que la presencia misma de la criatura. La lección amarga fue que el miedo puede ser tanto destructor como la cosa a la que teme. En una de esas tardes de discusión, alguien encontró, en el borde de un camino que llevaba afuera, una nota escrita a mano y clavada con un alambre en la puerta de la capilla. No era una advertencia ni un llamado a rezar. Era una súplica en la que se pedía que no hicieran daño a las viejas del pueblo por miedo. No permitamos que el miedo nos haga injustos, decía, arrugado por la lluvia. Esa frase fue leída por muchos con alivio, pero también con impotencia, como si un gesto moral no bastara para contener la ansiedad que la situación había sembrado. Hubo quienes intentaron estudiar el fenómeno desde la distancia. Un periodista de ciudad vino con cuadernos y preguntas, buscó teorías sobre animales, sobre bacterias, sobre trastornos de la comunidad. Se fue con las manos vacías y con algo más grave: el temor de que lo que había visto no entraba en sus esquemas. Otros trajeron a un par de curanderos de pueblos vecinos que realizaron sus ritos. Colgaron ajos, trenzaron cordones protectores, repartieron enjuagues de hierbas. Nada parecía suficiente. A veces, la explicación que menos consuelo daba era la más plausible. El terror se alimentaba de sí mismo, y la leyenda crecía como hiedra en una pared vieja. Con el tiempo, las historias migraron. Los que dejaron San Isidro hablaban en tabernas y mercados del lugar donde las huellas miraban al revés y de la chorca que se paseaba por los techos. Otros cerraron la página y hicieron lo que pudieron para enterrar el recuerdo. Pero como suele pasar con las leyendas, algunas no se apagan, cruzan ríos y colinas, se acomodan en la memoria de quien las escucha, esperando la oportunidad de brotar de nuevo. Años después de los hechos, algunos niños que nacieron en la última camada de habitantes recordaban cuentos con un dejo de incredulidad mezclado con respeto. Les contaban a los más jóvenes que debían llevar campanillas en las cunas y bautizar a los recién nacidos sin demora. Les enseñaban a mirar las huellas en el barro para entender si el mundo andaba de frente o de espaldas. La tradición, que era a la vez protección y herida, se volvió parte de la cultura diaria. No por convicción sobrenatural, sino por el hábito que el miedo impone. Poco a poco, el nombre de la criatura fue cambiando según los labios que lo pronunciaban. Para algunos era Chorca, para otros Tlahuelpuchis. En la lengua de los viejos, era algo más que un nombre. Era un acontecimiento. Y como todo acontecimiento que se hace hábito, se domesticó en palabras y en gestos, guardias en las noches, bautizos al instante, velas fijas en las puertas. Eran las costumbres que quedaron para enero y julio, como si el tiempo del pueblo quisiera oficializar su propia paranoia. Sin embargo, en los rincones donde la memoria era más fiel, aparecían relatos que van más allá de la costumbre. Algunos juraban haber visto, en la loma, figuras que se deslizaban entre los eucaliptos, con la flexibilidad de quien la tierra misma le cedió parte de su anatomía. Otros contaban que, en cierto amanecer, se encontraron pequeñas ofrendas dejadas en los límites del pueblo. Panes, hojas de laurel, agua en copas. ¿Quién las dejaba? ¿Una mano humana que aún sentía culpa, o algún acto de respeto a aquello que había cambiado el rumbo de tantas vidas? Nadie lo supo con certeza. La paradoja más dolorosa fue entender que, aunque la chorca pudiera ser solo una forma para nombrar el terror, las consecuencias de su nombre eran bien reales. Familias desmembradas, casas abandonadas, una plaza que se volvió altavoz de silencios. La superstición, cuando se instala, transforma la vida. Deja de ser anécdota para convertirse en ley que regula salidas, juegos, canciones infantiles. Los que aún vivían allí al final se reunían algunas noches con más moderación. Ya no para perseguir sombras, sino para narrar.
Contaban las historias a los jóvenes como advertencia y como legado. Algunos de esos relatos eran distintos. No todos terminaban en tragedia. En una versión menos conocida, una mujer sola que vivía en la cuesta, no doña Lucía sino otra, dejó un cuenco de leche en su puerta cada luna llena. Dicen que, una vez, la figura de la Chorca se inclinó, tomó un sorbo y se alejó sin tocar nada más. Los hombres y mujeres que escuchaban esa versión preferían creerla, como si la idea de una tregua fuera más útil que la certeza del mal. Pero la incertidumbre siguió siendo la regla. Las huellas al revés aparecían de vez en cuando en los campos vecinos y en los patios de algunas casas. A veces se limitaban a marcar el barro, otras dejaban el rumor de que la criatura había estado observando de cerca como quien vigila sin prisa. Y así, San Isidro, con los años, aprendió a ser un pueblo que vivía de puertas cerradas y de historias abiertas. Relatos que nunca terminan, que se cuentan y se vuelven a contar para no olvidar el peligro, para no repetir los errores que la memoria puede permitir. Hoy, quien pasea por la ladera aún puede hallar pequeñas huellas en el borde del barro, huellas curvadas en el ángulo que confunde al ojo. A veces, al cruzar la plaza, se siente el eco de un llanto que no pertenece a ningún bebé y, en los rincones de la iglesia, persisten velas que nadie apaga por miedo a tentar a la noche. La Chorca continúa siendo una presencia sin rostro oficial, un nombre que sirve para explicar lo que no se entiende. Hay quien dice que no existe, hay quien afirma haberla visto, y hay quienes, como siempre, viven en el enmedio, sin negar, sin confirmar, pero respetando la lista de cuidados que la historia impuso. Si te preguntas por el final definitivo, no lo hay. Las leyendas raramente tienen cierre. Lo que sí tienen son consecuencias que duran generaciones. San Isidro nunca volvió a ser el mismo. La gente aprendió que la noche puede enseñar una gramática distinta. Aprendió que hay huellas que miran al revés y que a veces las palabras no alcanzan para recomponer lo roto. Lo que sí quedó claro, y lo que los habitantes recordarán hasta que las casas caigan, es que hubo una sucesión de pérdidas que obligó a la comunidad a reinventar su forma de convivir con el miedo. Puede que la Chorca se haya ido, o que duerma como quien espera su turno. Tal vez fue el luto de la curandera que se metamorfoseó en algo más antiguo, o la proyección de una comunidad exhausta de pérdidas. Tal vez sea todo junto, o ninguna de las dos cosas. Lo cierto es que las señales persisten, las huellas curvadas en la tierra, el canto que nadie reconoce, los bautizos hechos con prisa. Las historias macabras de brujas que nadie se atrevió a contar siguen presentes en la memoria de las calles. Se susurran en mesas de cocina y en plazas a media luz. Si tu pueblo tiene una historia parecida, si en tu memoria hay una noche que no te deja dormir, compártela en los comentarios. Cuéntanos la leyenda de tu región, la que enseñaron en voz baja y que la gente repite antes de cerrar la puerta. Y si conoces a alguien que no tenga miedo de escuchar la verdad oculta entre las sombras, comparte este relato con esa persona. En los rincones donde el miedo se convierte en memoria, las voces necesitan compañía.